En este video te voy a hablar de cómo ser más eficiente para crear, promocionar y estudiar tu música. Si te gusta este tema y quieres saber más temas relacionados, suscríbete a mi canal. No puedo hablar de eficiencia sin hablar de eficacia primero. La eficacia es conseguir metas y la eficiencia es cómo conseguirlas con el menor número de recursos disponibles. Lo primero que tienes que hacer es determinar tus metas. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Quieres tener más seguidores? ¿Quieres crear un nuevo disco? ¿Quieres hacer una nueva canción? ¿Quieres aprender un nuevo instrumento? ¿Quieres mejorar en tu instrumento? Todas estas son metas. Hice otro video donde hablo de cómo crear y conseguir tus metas, pero en este video voy a hablar de cómo conseguirlas más rápido. Nosotros, o sea, nuestro cerebro, cuando creamos una meta, tenemos un patrón que es como de donde estás ahora tu meta y tendemos a hacerlo en línea recta. Nunca pensamos en todos los altibajos o que el camino va a ser complicado. Y la realidad es que la línea recta no existe. Y a veces por eso desistimos de conseguir nuestras metas. Ese es uno de varios obstáculos y quiero mencionar dos obstáculos que son muy importantes. El primero es el valor que le damos al tiempo. Estamos educados para intercambiar nuestro tiempo por dinero. Básicamente, si no nos pagan por nuestro tiempo, nos aburrimos y no sabemos qué hacer. Y cada vez nos hemos hecho mejores para crear pasatiempos. Las redes sociales, Netflix, son pasatiempos. Es como si estuvieras dormido, no estás creando nada. Tus sueños o tus metas que están del otro lado tienden a estar en, en acciones que no son remuneradas. Pero no le damos el valor a nuestro tiempo. Creemos que si no nos pagan, no estamos haciendo nada. Ese es el primer obstáculo y lo primero que te tienes que quitar de la cabeza. Tienes que empezar a valorar mucho el tiempo no remunerado. El otro obstáculo, el segundo obstáculo, es la inmediatez con la que esperamos los resultados. Y el problema es que estamos educados a que cuando terminemos nuestra jornada de 10 horas, recibamos nuestra paga. Y así lo hacemos con la vida. Creemos que la vida funciona de esa manera y todo el tiempo estamos esperando resultados inmediatos. Ese es el segundo obstáculo que tienes que quitar, o sea, tienes que trabajar. A veces se tienen que hacer las cosas sin esperar resultados o los resultados tienden a venir años o meses o días o semanas después. La teoría está muy bonita, ¿no? O sea, imagínate que te levantas mañana y digas, bueno, ya no voy a intercambiar ya no voy a perder mi tiempo y ya no voy a esperar resultados, pero es muy difícil, por lo cual lo que tienes que empezar a crear son hábitos. Si tú empiezas a hacer hábitos, ya te va a dar igual el resultado o si es remunerado o no. ¿Por qué? Porque si tú haces una acción todos los días, como un hábito, como comer, dormir, pues ya no vas a estar esperando resultados al respecto. Para que crees un hábito hay un estudio que dice que tienes que hacer una acción durante 66 días seguidos. Entonces, esa acción que tienes que hacer para, para lograr tus metas, la tienes que hacer 66 días seguidos hasta convertirla en un hábito. Y una vez que es un hábito, tarde o temprano lo vas a conseguir, ¿no? O sea, ya es parte de tu día a día. Pero eso no es, por lo menos ya tiene resuelto la parte del hacer. Ahora ahora hablando de eficiencia, la eficiencia no es eso no es ser eficiente, porque si yo hago algo, un hábito, pero lo hago mal, pues no estoy siendo eficiente, estoy ocupando muchos recursos, mucho esfuerzo y posiblemente mucho dinero para hacer las cosas, pero no porque las haga un hábito quiere decir que las voy a conseguir. Entonces voy a hablar de dos leyes de las cuales básicamente nos vamos a basar para ser eficientes y conseguir las cosas lo antes posible. La primera ley es la ley de Pareto o la ley de 80-20. Pareto era un italiano que se dio cuenta en su pueblo hace más de 200 años que el 80% de los recursos le pertenecían al 20% de la población y que el 80% de la población le pertenecían el 20% de los recursos. Y luego lo pensó políticamente hablando y se dio cuenta que políticamente hablando el 20% tomaba las decisiones del otro 80% y el 80% o lo que él llamaba masas tomaba solo el 20% de las decisiones políticas de su ciudad. Luego vino un americano 100 años más tarde, como a principios del siglo XX, y el americano empezó a emplear esta ley en sus fábricas.
y empezó a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque decidió que sus trabajadores solo hicieran, de 10 cosas que tenían que hacer, solo hicieran las dos que importaban. Y empezó a tener 80% de los resultados. Antes hacían muchas cosas sus trabajadores, muchas que no eran semi importante, importante, etcétera, y solo tenía el 20% de los resultados. Y eso es lo que tienes que empezar a emplear en tu vida. Llevémoslo a la música. Por ejemplo, yo estudio el bajo, ¿no? Yo soy bajista. Entonces, yo, como muchos músicos lo hacen, pues creía que estudiaba el bajo por sacarme canciones, ¿no? O sea, ponía canciones o me sacaba la partitura, la tablatura, o en YouTube hay muchos videos, y entonces me ponía a tocar canciones. Pero realmente nunca entendía lo que estaba haciendo, ni yo era capaz de crear lo que según yo estaba estudiando. Y entonces cuando esta ley pasó por mi vida, cuando entró a mi cabeza, la empecé a emplear en muchas cosas, y cuando la llevé a estudiar mi instrumento me di cuenta que realmente yo no conocía ni siquiera mi instrumento en totalidad, ¿no? O sea, uno de los problemas que yo vi en mí era que pues no sabía dónde estaban todos los dos de mi bajo, dónde estaban todos los sols de mi bajo, por ejemplo, con el contrabajo que no tiene trastes, pues si me sacabas de media y primera posición, que básicamente, y primera y media, que son los 5 primeros trastes, me perdía, ¿no? O sea, todo lo tocaba en la parte de los primeros 5 trastes del instrumento. Cuando me metía a meter el brazo así, me perdía totalmente, ¿no? Y entonces empecé a darme cuenta que eso era el tipo de cosas que tenía que estudiar. Eso, timing, el oído, mejorar el oído, géneros musicales, es muy importante que puedas defenderte y tocar todos los géneros del mundo. Todo este tipo de cosas que hacen que estudies todos los días y mejores. ¿Ok? Ahora, también me pasaba que cuando hacía redes sociales y no quería mejorar, ¿no? Queríamos tener muchos seguidores. Y entonces creábamos un post y lo replicábamos en todas las redes sociales, y eso era un error, es un error. ¿Por qué? Porque no estás empleando la ley de 80-20. La ley de 80-20 es solo dedícate a esa red social que te gusta y en la que más entiendes y más sigues, y olvídate de todas las demás. Y dentro de esa red social también tienes que pensar el 80-20. Por ejemplo, también, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, cuando estudio el brazo, pues obviamente el 80-20 es estudiar arpegios. Entonces, estudiando ejercicios de arpegios es mejor que estudiar 40,000 otros ejercicios de escalas, de mil tonterías, porque esos son el 80 y los arpegios son el 20. Volviendo a redes sociales, igual, dentro de la red social, por ejemplo, si tu red social favorita es Instagram y te gusta hacer stories, entiende las stories y en vez de hacer millones de stories, solo sube las 3 o 4 que funcionan mejor, tus mejores, ¿no? Y por ejemplo, si vas a hacer un disco y tienes 100 canciones y tienes que escoger y no sabes cuál escoger, solo escoge las 8, las 9 que funcionan. Si tienes, bueno, 100 canciones son muchas, pero si tienes 20, solo escoge 4 y haz un EP, ¿no? Ese es el tipo de pensamiento que tienes que empezar a tener. Y la segunda ley de la que voy a hablar es la ley de Parkinson. La ley de Parkinson dice que el trabajo se realizará en el tiempo que determines para dicho trabajo. De otra manera, si yo te digo, haz un disco en 10 meses, ¿cuánto te vas a tardar? 10 meses. Si yo te digo, haz un disco en 3 meses, ¿cuánto te vas a tardar? 3 meses. Básicamente, el tiempo se expande hasta el límite que le ponemos, ¿no? O sea, si yo estudio 4 horas al día, no es mejor que si estudio una. Simplemente estoy expandiendo lo que puedo hacer en una en 4. Y lo importante es la frecuencia, no es cuántas horas estudio o cuántas horas grabo o cuántas horas, es qué tan frecuentemente lo haces. Tienes que reducir el tiempo de lo que estás haciendo y tener más frecuencia durante tiempo determinado. Por ejemplo, es mejor que en vez de que estudies 5 horas los sábados, estudies 1 hora durante 5 días a la semana. Además, esto va a crear un hábito en ti y va a ser todo más fácil, ¿no? Entonces, para ser eficiente, vas a juntar las dos leyes y vas a empezar a trabajar como un reloj. ¿Por qué como un reloj? Porque ya determinamos que tienes que hacer todas las cosas importantes en el menor número de tiempo posible. Por lo cual vas a empezar a dividir
tu hora de estudio o tu hora de redes sociales o tu hora de hacer canciones o tu hora de grabar en tiempo, en todas las cosas que son importantes y vas a hacerlas todas divididas entre el tiempo. Por ejemplo, si hay 8 cosas, 9 cosas, 10 cosas importantes para estudiar, pues tienes que dividirlo en 60 minutos y ese es el tiempo que vas a hacer de cada cosa. Recuerda, tienes que hacer lo más importante. Entonces, en resumen, primero tienes que establecer tus metas. Segundo, tienes que empezar a darle valor a tu tiempo. Tercero, tienes que dejar de esperar resultados inmediatos. Cuarto, tienes que empezar a crear hábitos. Quinto, ley 80-20, solo haz lo que importa. Sexto, empieza a ser más frecuente y hacerlo en el menor tiempo posible. Así es como vas a volverte más eficiente.